Con el congresista Alejandro Cabero, que está con nosotros, representante de Avanza País, Partido de Integración Social. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, como siempre, Mavila. A ver, ¿a quién se le ocurrió la maravillosa idea, con la aprobación que tiene, o mejor dicho, con la desaprobación que tiene el Congreso, de empezar a hablar de sueldos de 35.000 soles? ¿Qué fue? Evidentemente no es el momento más adecuado. Yo lo he sostenido en la propia Comisión de Constitución. De hecho, los proyectos de reglamento que presenté yo en conjunto con la congresista Patricia Juárez, presentamos un proyecto de reglamentos para el futuro Congreso bicameral. No contemplaba absolutamente nada de ningún aumento salarial. Esa ha sido una propuesta que ha venido de la presidencia de la Comisión de Constitución. Y bueno, ¿El congresista Alegría? El presidente, Fuerza claro, Popular. Pero como te digo, yo he presentado un proyecto de ley con la congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, que no incluía ningún tipo de aumento ni nada. ¿Y entonces cómo se coló el tema al final? Mira, es un tema que está en debate. Lo que ha hecho el congresista Alegría el día de hoy es que es un tema a debatir, es un tema para ordenar. Yo creo que en un intento por ordenar el tema salarial han tenido una muy mala lectura del momento político, han tenido una lectura absolutamente inoportuna, porque no es el momento, por la situación política, por la situación económica, de hablar de ningún tipo de aumento para los congresistas, ¿no? Y creo que han cometido ahí un error político. Yo tengo la impresión de que eso no debería pasar la comisión, pero vamos a ver cómo se desarrolla el debate, ¿no? Renovación Popular también dice que no, que está en contra y que ellos son la gran mayoría de bancadas, Renovación, Avanza País, Alianza para el Progreso. Entonces yo creo que si realmente las bancadas piden eliminarlo, eso no debería pasar la comisión. En lo particular, ¿usted cree que un congresista debería ganar más de lo que gana actualmente? Yo creo que con lo que ganamos hoy día es más que suficiente. Es más que suficiente. Ahora, no es la única medida que se les ha criticado. También, por ejemplo, se ha dicho, hombre, los congresistas ahora pueden hacer campaña política en la semana de representación. Claro, en el horario en que no estén dedicados a sus labores. El problema es que no hay un horario en la semana de representación, ¿o sí lo hay? A ver, hay que comprender aquí dos cosas. La ley de neutralidad que hemos nosotros dado tiene que ver con las opiniones políticas de los parlamentarios. O sea, un congresista representa un partido político, representa una ideología, representa un espectro de la sociedad, sus electores, sus partidarios, lo que fuera. Uno debe tener el derecho de poder decidir y decir políticamente lo que piensa sin ser sancionado. Eso es lo que se salvaguarda en la ley que hemos aprobado. Incluso en semana de representación tenemos el derecho de decir lo que pensamos, de participar en actividades proselitistas porque representamos a un partido político, porque fuimos elegidos por una lista partidaria. Eso es distinto a utilizar recursos del Estado para hacer campaña, lo cual está prohibido, además es un delito que se llama peculado. Entonces, obviamente, los parlamentarios van a tener que ser muy cuidadosos y no se ha eliminado de ninguna manera, ni se ha autorizado de ninguna manera el hecho de que puedan usar recursos públicos, o sea, irse con pasajes del Congreso, con viáticos del Congreso a hacer campaña. Pero la semana de representación, a ver, ustedes acuden a sus localidades, a las que representan con pasajes adquiridos por el Congreso. Yo creo que si una persona va a la semana de representación a hacer campaña, no debería usar pasajes del Congreso. Debería abstenerse. Yo pienso que sí, porque si usas recursos del Estado, debes ir a cumplir una función parlamentaria. Algo que ha dicho al inicio tiene toda lógica, es decir, un parlamentario forma parte justamente de un foro político. En el Parlamento se deben discutir las ideas políticas, las visiones de país que tiene cada uno de los partidos o movimientos. Las bancadas pueden expresar, pueden, por ejemplo, expresarse en contra de alguna decisión del Poder Ejecutivo. O decir por quién quieren votar en las elecciones, o sea, y sin ser sancionado por eso, ¿no? Pero si ya existía, eso ha existido siempre, es decir, si uno revisa un poco el diario de debates, uno va a encontrar discursos de tipo político de partidos históricos que participaron y estuvieron en el Congreso y que luego volvían a participar en las elecciones de antaño. Nadie impedía eso, incluso durante los plenos. ¿Cuál es la diferencia y por qué necesitan una ley en particular para que no se les acuse de violar la neutralidad política? A ver, porque en los últimos años sí ha habido un viraje en el sentido de que un parlamentario no podía, por ejemplo, dar su opinión respecto a uno u otro candidato si está en el hemiciclo del Congreso o si está en pasos perdidos declarando a la prensa, ¿me entiendes? Entonces el problema era que se estaba poniendo en peligro la posibilidad del parlamentario de dar su opinión política, ideológica, a favor o en contra. Pero una es la opinión política y otra es decir,
vote usted por, no sé, el candidato de Avanza País, es que es la Philip opinión, Butters. es la opinión del parlamentario. ¿Por qué no? O sea, en Estados Unidos los congresistas republicanos dicen vote por Trump y los congresistas demócratas dicen vote por Biden. Pero y reparten, no sé. No, es que eso es utilizar dinero del Estado. Por eso digo, donde hay Pero no, donde hay con que trazar, su dinero lo pueden hacer ahora. Bueno, es decir, se puede ir. Aquí se prohíben las dádivas, ¿no? Está prohibido por otra ley distinta, se prohíbe la entrega de dádivas. Hasta cierto monto, superado cierto monto, se sanciona también. Se sanciona o se sancionaba antes de la ley de neutralidad que uno pudiera dar su opinión política durante una reunión de trabajo, durante un acto de representación. Entonces, era la opinión del congresista la que estaba siendo censurada y eso es lo que se busca resguardar. Vuelvo a decir, para que la gente no confunda, eso es totalmente diferente a que se permita o se autorice al parlamentario a usar recursos del Estado para hacer campaña. Y eso habrá que fiscalizar muy bien qué congresistas incurren en eso, porque independientemente de la ley que hemos dado, eso sigue siendo un delito. Claro, pero hay una situación particular, ¿no? Un parlamentario va a ser parlamentario hasta el 28 de julio del 2026, ¿correcto? Es irrenunciable. Pero es irrenunciable. Pero en principio también, y al mismo tiempo, va a ser candidato a la reelección. No digo todos, pero algunos sí. Usted mismo expresó en algún momento su voluntad de seguir participando en política. Todavía no he decidido nada. ¿O ya se arrepintió? No, todavía no he decidido nada. Pero sospecho, ¿ah? Yo estoy feliz en mi partido, estoy feliz en mi bancada, pero no he tomado ninguna decisión. Pero sí se contempla en la ley de neutralidad, por ejemplo, Mávila, que en horario en el que existan, por ejemplo, que yo sea miembro de una comisión en específica o que haya sesión del Pleno del Congreso, uno tiene que pedir la licencia correspondiente si quiere asistir a un acto partidario, por ejemplo. Porque obviamente lo que se busca salvaguardar también es que el congresista no deje su trabajo de congresista votado para ir a hacer campaña. Claro, mi pregunta era por el caso, y antes de que nos gane el tiempo, ¿cuál es el horario en la semana de representación? Porque alguien puede decir, bueno, pero yo ya terminé mis actividades, así que ahora voy para pedir a todo el mundo que voten por mí, porque yo quiero ir a la reelección, yo siendo congresista, y además lo que me pidan en ese momento, mañana presento el proyecto de ley, me comprometo mañana a presentarlo. No sé si me entiende cuál es el conflicto de interés. Yo creo que la semana de representación no es una cosa de 9 a 5 de la tarde. No, yo creo que la semana de representación en general es un espacio de comunicación entre el parlamentario pero tienen y una ventaja sus frente a otros candidatos, que ustedes al día siguiente de hacer una promesa electoral en un meeting pueden presentar un proyecto de ley. Bueno, pero esa es una prerrogativa que nos ha dado la ciudadanía escogiéndonos como parlamentarios para defender las cosas en las que creemos. Si no, ¿para qué somos parlamentarios si no podemos defender o proponer cambiar las cosas? Es que, bueno, ser un político con trayectoria y con experiencia y con ejercicio en cargos públicos te permite, obviamente, tener un nivel de exposición diferente. Pero eso no quiere decir que uno pueda utilizar el aparato público para hacer actividad o el dinero público para hacer actividad partidaria. Eso es muy diferente a defender con tu opinión o con tu derecho constitucional o tu prerrogativa de legislar, que al final del día uno podrá proponer lo que quiera, pero es el Pleno y son todos los partidos políticos involucrados los que aprueban o no una ley, no es la voluntad de un solo parlamentario. Vamos a escuchar el bite de la presidenta, ya pasando, quisiera consultar su opinión también sobre lo que ha dicho la presidenta a propósito del fallo del Tribunal Constitucional, de la decisión en la demanda competencial que presentó el Poder Ejecutivo contra la Fiscalía. Vamos a escuchar a la presidenta. Y así será hasta el 28 de julio del año 2026, fecha en que dejaremos un legado de trabajo honesto, sincero, que permitió destrabar obras sin robarle un solo sol a nuestros compatriotas. El legado de un trabajo que permitió recuperar nuestro país y ponerlo en vitrina ante el mundo, que ve con asombro que sí se pueden superar las crisis generadas por quienes solo quieren caos y anarquía. Un legado en defensa de la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho, e incluso de la figura presidencial frente a investigaciones arbitrarias. Congresista Cabello. Mira, eso es muy relativo porque el legado es después de que ella no sea presidenta y al día siguiente que ella no es presidenta, el Ministerio Público puede investigarla de pies a cabeza. O sea, ahí es muy relativo lo que dice la señora Boluarte. Lo que ha establecido la sentencia del Tribunal Constitucional es que existen ciertas limitaciones a investigar a quien ejerza el cargo de presidente de la República hasta que culmine su mandato. Al día siguiente, la señora Boluarte va a poder ser investigada
en su totalidad por el Ministerio Público y a ver que salga bien librada, como dice. Ahora, a propósito del 117, prácticamente el congresista Málaga, en una conversación que tuvimos, decía que, y muchos también abogados se inclinan porque hay que actualizar la Constitución en base a lo que ha ocurrido en los últimos años en el Perú. Vamos, hemos sido noticia en todas partes porque tenemos tantos presidentes detenidos acusados de corrupción. Por lo tanto, la corrupción no puede convivir, no puede estar instalada en Palacio de Gobierno. Eso no debe ocurrir. Y hay quienes dicen, bueno, ok, es momento de repensar el 117 y de introducir, además, que otro de los motivos por los cuales se puede investigar y acusar a un presidente es por un acto de corrupción o por violaciones de derechos humanos. Pero vamos al tema de la corrupción. Sí. ¿Usted cree que hay voluntad política en este Congreso? Porque nos decía el señor Málaga que en realidad todo esto está en manos de Fuerza Popular. ¿Coincide con él? No, porque en realidad está en manos tienen que haber 2/3 del Congreso, que es Fuerza Popular más muchas otras bancadas. Lo que pasa es que el 117 efectivamente, incluso eso mismo es lo que dice el Tribunal Constitucional. Ellos dicen, yo tengo que interpretar que ahorita las únicas causales... Que ellos interpretan lo que está hoy. Así es. Si tú me preguntas, hoy día sería prudente incorporar, además de las causales de 117, las causales de corrupción. Yo te diría, si existiera un Ministerio Público objetivo, imparcial, despolitizado, que no le revienta, por ejemplo, a combazos la puerta a la presidenta y luego hace una torta para mofarse de lo que ha hecho, ¿no? Podríamos pensar en que sí, es importante que el presidente responda en todas las circunstancias. Pero cuando tienes un Ministerio Público tremendamente politizado, que se puede prestar a una persecución interminable a quien ejerce en ese momento el más alto cargo y quien tiene que dedicarse a gobernar, es peligroso. Ahora, hay posturas y posturas, ¿no? Por ejemplo, cuando era el caso del presidente Pedro Castillo, yo fui uno de los primeros que defendí que había que investigarlo porque el que nada debe, nada teme, ¿no? Y en el caso de la señora Boluarte, cuando pasó lo del Rolex, cuando pasó lo del cofre, fui yo el primero en salir a decir que sea la señora la que se preste y se abran las investigaciones, que ella misma declare, el que nada debe, nada teme. ¿No le han dado un argumento político el Tribunal Constitucional al señor Castillo, que ahora ha salido a decir, bueno, ya ven la diferencia de trato? A mí sí me investigaban y aplaudían la investigación y ahora que investigan a Boluarte, dicen lo contrario. Yo también he pedido investigar a la presidenta Boluarte. Lo que pasa es que cuando hay una sentencia del Tribunal Constitucional que zanja una discusión, que no es blanco y negro, las sentencias del Tribunal Constitucional tienen que acatarse, Mávila. O sea, habrá gente que podrá discrepar de eso, pero con Pedro Castillo no había sentencia del TC y había que exigir que se ponga derecho, como también lo hemos exigido con la señora Boluarte. Hoy, que hay una sentencia bien clarita, hay que esperar que esa sentencia se cumpla, que con los límites que existen, la señora Boluarte acabe el escaso año de mandato que le queda y al día siguiente todo el Ministerio Público pueda investigarla de pies a cabeza. Pero en el año que queda hay que cuidar no por la señora Boluarte, por quien esté en el futuro ejerciendo la presidencia de la República. De acuerdo. Congresista Cabero, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Encantado. Hacemos una pausa.